reconoce conocimiento de sucesiones aritméticas geométricas al resolver problemas en diferentes contextos, pues iniciamos con un reto o desafío matemático en el que hay que empezar escogiendo dos números naturales entre el 1 y 15 para anotarlos, bueno, no importando el orden y escribiéndolos cada uno en las dos primeras casillas de la izquierda, es decir, anotándolos en estas dos casillas. Aquí para este ejemplo se escogieron el 12 y el 4. A continuación, la tercera casilla corresponderá a la suma de la primera y la segunda. La cuarta casilla será la suma de las casillas 2 y 3, o 3 y 2, y así sucesivamente. Así entonces vamos a ir creando, completando esta tabla. Entonces, a la 3 va a ser la suma de estas dos, las dos previas o las dos anteriores, 12 más 4, 16. La 4 va a ser la suma de estas dos, 4 y 16, 20, y así sucesivamente. La 5 va a ser 16 más 20, 36. Y 36 más 20, 56, hasta completar nuestra tabla. ¿Cuánto tiempo crees tardar en encontrar el valor de la suma de las casillas? Si lo hacemos como aquí dice, sin calculadora o cualquier otro aparato electrónico, pues nos podremos tardar mucho. Entonces, aquí lo del reto es decir, ¿qué pensarían si se les dijera que se puede encontrar el valor de las sumas, de estas sumas, sean cual sea las sumas? Porque se supone que si esto lo hace cada quien individualmente, escogiendo los números que uno quiera, pues los valores de las sumas se pueden encontrar en menos de 10 segundos. ¿Es esto posible? ¿Cómo se imaginan que pudiera ser? El truco es identificar el valor de la casilla número 7 y ese valor multiplicarlo por 11. ¿Sí? Entonces, el número 7, en este caso sería esta, 92, ¿sí? Porque está a 3 lugares antes del final, y los tres últimos corresponden a la 8, 9 y 10. Entonces, si multiplicamos 92 por 11, obtendremos el valor de la suma de todas las casillas, de las 10 casillas. Entonces, vamos a hacerlo aquí manualmente. Entonces, tenemos que utilizar la pluma y multiplicar esto por 11. Entonces, al multiplicar por 11 sería lo mismo que poner 2 veces 92 desfasado. ¿Sí? Y nos da 1012 como resultado. Cualquiera lo puede hacer, ya con calculadora, comprobar que la suma de todos estos números es igual a 1012. Entonces, ahora sí viene la situación de aprendizaje, en el que Lore quiere iniciar una granja de conejos. Para ello, sus mejores amigos Luis y Gaby le regalan un par de conejos bebés, un macho y una hembra. Las parejas de conejitos no pueden tener bebés solo hasta el tercer mes, ¿sí? O sea, solo hasta el tercer mes, ya que alcanzan la madurez reproductiva, pues ya pueden tener hijitos. Entonces, al tercer mes, la coneja tuvo dos bebés, un macho y una hembra, por lo cual ya se tienen dos parejas de conejitos. Al cuarto mes, la parejita original vuelve a tener otro par de conejitos, un macho y una hembra, por lo tanto, ya hay tres parejas de conejitos. Al quinto mes, la pareja original vuelve a tener otro par de bebés y a su vez, la primera pareja de conejitos que nació en el tercer mes tiene también un par de bebés, por lo tanto, la granja ya cuenta con 5 parejas de conejitos. Al sexto mes, la pareja original, la nacida en el tercer mes y la nacida en el cuarto mes, ya pueden tener un par de bebés más cada una, más las dos parejas de conejos nacidos en el quinto mes, ya suman en total 8 parejas de bebés o de conejitos. Entonces, hay que ir viendo cómo va incrementando el número a partir del tercer mes y teniendo en consideración que el primero y segundo mes pues solo era la parejita original que solo pudo tener hijos hasta el tercer mes. Entonces, tercer mes, 2, cuarto mes, 3 parejas, quinto mes, 5 parejas y sexto mes, 8 parejas. Entonces, esa es nuestra situación de aprendizaje y estas serían las preguntas para reflexionar de la situación de aprendizaje que se resolverán más adelante como en todas las sesiones. Entonces, es nada más para invitar a la reflexión porque al final se resuelven ya de manera puntual en las páginas 39 a 40. Bueno, entonces,
¿Sabes qué es una sucesión? ¿Qué necesitas saber para determinar, explicar y justificar una expresión matemática que representa una sucesión? ¿Y cómo se llaman los elementos de una sucesión? Estas preguntas pues aparecen más adelante en la lectura. También tenemos otra serie de preguntas. ¿Cómo podremos saber qué tanto crece la granja mes con mes? También se van a resolver en las páginas 39 y 40. ¿Y hay alguna forma de representar la cantidad de parejas de conejitos que hay mes con mes? Pues sí, bueno, sí podemos contestar más o menos aquí verbalmente, pero ya después lo vamos a comprobar. ¿Cómo podríamos saber qué tanto crece la granja mes con mes? Pues ir haciendo eso, ¿no? Ir descubriendo cómo va incrementando el número de parejitas a partir de el mes 1. Entonces podremos ayudarnos, ¿sí? ¿Hay alguna forma de representar la cantidad de parejas? Sí, ayudándonos quizá de alguna tabla o diagrama, ¿sí? Y encontrar cómo van aumentando, encontrar una cierta regla que vayan siguiendo para saber cómo se van incrementando. Entonces vamos a la siguiente y ya nos explica qué son las sucesiones. Sucesión es una lista de términos dispuestos en un orden específico, de forma que pueden ser definidos por una regla de dependencia. Era como decíamos, determinada por el conjunto de números naturales. Es como decíamos, los conejitos van a ir aumentando de cierta manera. Asimismo, el primer ejercicio que hicimos, en el que tomamos dos números al azar y los fuimos sumando, pues también siguen esa regla, ¿no? Entonces, al hacer una serie de números naturales que siguen una cierta regla, pues ya hablamos de sucesiones. Y hay dos tipos de sucesiones, la aritmética y la geométrica. Entonces, toda serie en la cual cada término, después del primero, se obtiene sumando al término anterior una cantidad constante llamada razón o diferencia. Y en la geométrica es toda serie en la cual cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante que es la razón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la aritmética se suma, en la geométrica se multiplica. Y acá, por conveniencia, a pesar de que también se llama razón, preferimos el término diferencia y acá razón. Entonces, sucesión, series de números, ¿sí? ¿Y cómo se llama cada de esos números? Se llaman términos. Entonces ahí tenemos respuestas de tres preguntas anteriores que habían aparecido. Ya sabiendo o identificando qué son las sucesiones, podemos ejemplificarlo con con este ejemplo, valga la redundancia. Un hombre avanza 6 metros en el primer segundo y cada segundo posterior avanza 25 centímetros más que el anterior. Bueno, aquí está un poco más redactado porque no significa que solo haya avanzado un pasito. Significa que fue acelerando. Este es un corredor, un velocista, entonces fue acelerando a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, al principio sus piernas arrancaron a 6 metros por segundo y cada segundo posterior sus piernas iban con 25 centímetros por segundo más. ¿Sí? Entonces, en primer segundo empezó con 6 metros por segundo su velocidad, luego fue incrementando a 6.25, 6.50 y así sucesivamente hasta que en el segundo 8 su velocidad ya era de 7.75 metros por segundo. O sea, aumentó casi 2 metros por segundo en apenas 8 segundos. ¿Cuánto avanzó y a qué distancia? Bueno, ¿qué distancia habrá recorrido en 8 segundos? Para eso se usa una tabla. Entonces, aquí estamos viendo que estos son los incrementos o diferencias, ¿sí? Esto sería la diferencia que estamos hablando. Y esta, bueno, la distancia en metros ya nada va saliendo de ir sumando, por ejemplo, este número con este número nos da 12.25. Si a 12.25 le sumo 6.25, nos vamos a tener el nuevo número. Y así sucesivamente, ir sumando en diagonal para que hasta el final, si sumamos 7.75 metros por segundo a 47.25 metros, pues obtenemos que en los 8 primeros segundos, como su velocidad incrementó, ahora está a 55 metros de la línea de salida. Si hubiera mantenido una velocidad constante de 6 metros por segundo, 6 por 8 hubiera llegado nada más hasta los 48 metros. Sin embargo, casi, aumentó prácticamente 7 metros más.
Entonces esta es una manera de representar una sucesión aritmética. Entonces así mismo tendría que ser con la pareja de conejitos, a lo mejor ir descubriendo si en qué manera va incrementándose esto. Luego tenemos una serie de fórmulas de las sucesiones, ¿sí? Porque ya sabemos la diferencia entre unas y otras. En la aritmética, como hemos dicho, se suman y en la geométrica se multiplican. Ya después vamos a ver más ejemplos. Para encontrar el enésimo valor o la enésima posición más bien, de una sucesión aritmética, usamos esta fórmula, donde A1 es el primer término de la sucesión, N es la enésima posición de la sucesión que estamos tratando de buscar, y D es la diferencia entre términos, es decir, cuánto se va incrementando de término en término, ¿no? Sn va a ser la fórmula para averiguar la suma de esos números. En una sucesión, como veíamos al principio del ejemplo, pues podemos rápidamente determinar cuánto suman todos esos números en una sucesión. Entonces va a ser prácticamente un promedio porque sumamos el primero más el último, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por el número de posiciones que queremos y lo dividimos entre 2, ¿sí? Entonces esa va a ser nuestra fórmula. Nuevamente, A1 es el primer término de la sucesión, AN es el enésimo término de la sucesión, es decir, que para saber la suma tenemos que primero averiguar cuál es el enésimo término, ¿sí? Y N es la enésima posición de la sucesión. Todo esto va a estar más claro cuando hagamos los ejemplos. En las geométricas, ahí la diferencia, como se va a multiplicar, pues aquí tenemos la multiplicación, ¿sí? En lugar de una suma. Y la diferencia es que la D ahora se va a llamar R razón y va a estar elevado a una potencia, que es N a la menos 1. N sigue siendo la enésima posición de la sucesión y A1 es el primer término de la sucesión, solo que aquí pues, usamos R o razón. La misma R o razón se aplica en la fórmula de abajo, que también sirve para sacar la sumatoria, la suma de esos términos. Entonces a n lo mismo, no lo podemos aplicar hasta que la sepamos, la conozcamos de antemano. Para usar esta fórmula tenemos que primero deducir esta fórmula, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente, pero no sin antes borrar todas estas entradas y pasamos a los ejercicios de manera individual. Entonces, por ejemplo, el primero dice hallar la suma de los 8 primeros términos de esta serie, ¿no? 15, 19, 23, y aquí hay que, bueno, los puntos suspensivos significa que la sucesión sigue. Entonces, vamos a averiguar que de 15 a 19 la diferencia, o cuánto está incrementando, aquí estamos incrementando 4 unidades. Lo mismo que 19 a 23, 4 unidades. Entonces podremos decir de alguna manera que 4 unidades es nuestra diferencia o D, ¿sí? Entonces al ser una diferencia o al irse sumando el número 4 a los términos de la sucesión, pues estamos hablando de una sucesión aritmética, donde tenemos una diferencia o un incremento con D. D es igual a 4, ¿sí? Entonces, si vamos a buscar los 8 primeros términos, la suma de los 8 primeros términos, entonces vamos a buscar un SN, la suma hasta el octavo término, ¿sí? Entonces, donde N es igual a 8, perdón, y vamos a tener que, bueno, estos términos se van regularmente numerando como A1, A2, A3, etcétera, hasta que deberíamos llegar en este caso a 8, ¿sí? Entonces los puntos suspensivos A8. A1, A2, A3, A8, A4, A5, A6, A7, A8. Entonces, esos términos se enumeran con la letra A. Entonces, vamos a decir que nuestro término inicial es el 15.
nuestro A1 siempre va a ser el primer término de una sucesión. Entonces vamos a regresar a la fórmula. Y entonces, como decíamos, para saber Sn hay que primero averiguar An. ¿Sí? Entonces An lo vamos a sacar con esta fórmula, es igual a A1, que dijimos que es 15, el primer término de nuestra sucesión es 15, más, abrimos paréntesis, n, que dijimos que es 8, menos 1, cerramos paréntesis, y lo vamos a multiplicar por la diferencia, que es de 4. Cada vez vamos aumentando 4. Entonces, ¿por qué n menos 1? Porque la primera posición, estos son los números de posiciones, la primera posición ya la sabemos, que es 15, entonces por eso no la necesitamos, le quitamos la primera posición. 8 menos 1, 7, por 4, 28. ¿Sí? D es el incremento. Acuérdense que una multiplicación es una suma simplificada, más bien una suma simplificada es una multiplicación. Entonces, si ya tenemos el primer término y los 7 siguientes los queremos saber que van incrementándose de manera lineal, pues lo podemos hacer simplificándolo con una multiplicación. Queremos saber los 8 siguientes, entonces le quitamos 1. Entonces, para saber los 7 siguientes, en lugar de los 8 siguientes, los 7 siguientes por 4. Bueno, entonces vamos a sumar. Antes voy a borrar esto. Bueno, no quería borrar todo. Pero sí vamos a anotar nuevamente el 4. 15 y 28. 15 más 28. Entonces vamos a ver que el octavo término de esta sucesión es 43. ¿Sí? 43 es AN, entonces lo podemos ya sustituir en la fórmula de abajo, donde queremos saber la suma de esa sucesión desde el 15 hasta el 43. Entonces vamos a poner 15 más 43 que multiplica a 8 y todo sobre 2. ¿Sí? Vamos a hacer la suma primero. Entonces 15 más 43 nos va a dar 58, que va a multiplicar a 8 y luego se va a dividir entre 2, o podemos multiplicar 58 directamente por 4, que es la mitad de 8. 8 entre 2 son 4. Entonces 58 por 4 nos debe dar 32, llevamos 3, 5 por 4, 20, y 3 serían 23, 232, ¿sí? Entonces, de esta manera sabemos que si sumáramos los 8 primeros términos de esta sucesión, que empieza con 15, 19, 23 y llega hasta, ya vimos, hasta el 43, pues nos debería dar 232. Vamos a borrar todo porque si tenemos la respuesta que dice que encontramos los 8 términos de la sucesión, ¿sí? Que serían 23, 27, 31, 35, 39 y 43, ¿sí? Entonces, los 8 términos, cuando dice hallar la suma de los primeros términos de la sucesión, quiere decir que no vamos a seguir 8 más de estos. Ya tenemos 3, no vamos a seguir 8 más, sino al ya tener 3, vamos a seguir los 5 siguientes. Por eso llegamos a la conclusión nuevamente que nos da 232. Aquí se hizo de manera manual, ¿sí? Se anotaron todos los términos y luego se sumaron y se comprobó que se sacaban 232. Pero en el otro método, pues usando las fórmulas se simplifica esto, ¿sí? A algo más sencillo, ¿no? Porque ya directamente lo podemos saber sin tener que poner todos los números. Entonces lo mismo va a suceder en la siguiente. Hallar la suma de los primeros 9 términos, la suma, entonces nuevamente hay que hallar la suma hasta el número 9, por eso le vamos a poner S9, esa va a ser mi incógnita, ¿sí? De los primeros 9 términos, entonces n es igual a 9,
de 1 medio, 1, 3 medios, 2, 4 medios, etc. No, 5 medios, etc. Porque 4 medios son 2. Entonces, el A1, bueno, en este caso es 1 medio. Con este término empezamos. A1 es el primer término de mi sucesión. 1 medio. Y ahora nada más hay que saber cuánto es el incremento, la diferencia. De 1 medio a 1 entero, pues hay 1 medio de diferencia. También, de 1 entero a 3 medios, que es 1 entero, 1 medio, hay 1 medio de diferencia. Entonces, ahí sabemos que nuestra D es igual a 1 medio. Y haríamos lo mismo que acá. Primero sacar el A9. Y ya que cerramos el A9, pues ya lo podemos meter en la fórmula de abajo, ¿sí? En la que dice A1 más A9 por 9 sobre 2. ¿Okay? Entonces, eso los vamos a dejar para cada quien. Y vamos a avanzar. Allá solo vamos a ir dando los datos para que no haya complicaciones. Entonces, hallar los 10 primeros números. Entonces, aquí ya no nos pide la suma, solo los 10 primeros números, ¿sí? Entonces, no vamos a buscar una S10, no, vamos a buscar A10. Nada más queremos saber cuál es el término de esta sucesión que ocupa A10. Quiere decir que solo vamos a usar la primera fórmula. Que van de menos 2, 1 y 4. Entonces, de menos 2 a 1 hay 3 de diferencia. Hay que recordar el tema de las rectas numéricas. De 1 a 4 hay 3. El siguiente término sería 7. El siguiente 10 y así sucesivamente. Pero ya tenemos los primeros 3, ¿sí? Porque este es A1, A1, A2, A3, A4. Queremos encontrar hasta la A10, entonces no tenemos que sumar 10 totalmente, o sea, no tenemos que descubrir los 10 que siguen, sino los 7 siguientes, ya tenemos los primeros 3. ¿Sí? Entonces, se puede hacer de la manera manual o usando la fórmula, que es más rápido. Yo solamente porque me cuesta trabajo dibujar en la computadora, pero a mano y a lápiz es mucho más rápido. Y la última, hallar el séptimo término de 1, 4, 9. Aquí hay que notar que de 1 a 4 hay 3 de diferencia. De 1 a 9 hay, de 4 a 9 hay 5 de diferencia. ¿Sí? Este tipo de sucesión no es ni aritmética ni geométrica. ¿Sí? ¿Por qué? No, sí podemos decir que sí. El siguiente número, por ejemplo, sería 16. ¿Sí? 16 a 9 hay 7 de diferencia. Y también vamos a notar que aquí hay otro incremento. De aquí a acá hay 2 y de aquí a acá hay 2. ¿Sí? Entonces, este tipo de sucesiones son sucesiones especiales. En este caso se llama sucesión de números cuadrados. ¿Sí? Entonces, de 1 pasamos a 4, luego a 9, luego a 16 y así sucesivamente. Son los términos de una sucesión que se relacionan con un número de puntos o cosas que se pueden ordenar en forma cuadrada. Observa la regla en la figura 1 hay un punto, para la figura 2 se agregan 3, para la figura 3 se agregan 4, como hemos dicho, para la figura la siguiente se agregan 7 y así sucesivamente. Entonces se llaman sucesión de números cuadrados porque también son los números cuadrados, es decir, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 2, 4, perdón, 3 al cuadrado 9 y así sucesivamente, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado. Entonces, allá del séptimo término, pues debería ser 7 al cuadrado, ¿no? Que es 49. Pero, bueno, en este caso ya sea que se haga manualmente o usando esta lógica, ¿no? De los números cuadrados. Bueno, en la siguiente diapositiva regresamos ya a la situación de aprendizaje. ¿Cómo podríamos saber qué tanto crece la granja mes con mes
pues ahora sí hay que contestar. Si no, pues también había que contestar en la vez pasada. ¿Cómo podemos saber cómo crece la granja mes con mes? Pues ya viendo eso, ¿no? Sacando la sucesión, encontrando el patrón que rige dicha sucesión. Puede ser de diferentes maneras. ¿Hay alguna forma de representar la pareja de conejitos mes con mes? Sí, ya sea con una tabla o algún otro tipo de diagrama. ¿Ok? Pero hay que encontrar ese patrón que nos ayude a llegar a predecir cuántos conejitos habrá e incluso saber o sumar cuántos habrá, ¿no? ¿Cómo podríamos saber cuántos conejitos habrá en la granja de Lore después de año y medio? Pues lo mismo, hallando el incremento podríamos de alguna manera usar la tabla o más bien las fórmulas o las tablas, ¿no? Entonces ya es para responder. De hecho, en la pregunta B sí dice que dibujar el método gráfico, pues vamos a ver lo siguiente. Tendremos, ¿sí? Un diagrama de árbol donde vamos a ir mes con mes dibujando las parejas de conejitos y cómo van creciendo. ¿Sí? El primer mes, mes 0, antes de que Lore inicia su granja de conejitos, pues no tenía 0 conejitos. En el primer mes tenía 1, en el segundo mes sigue siendo una pareja, y en el segundo mes ya tuvieron su primer parejita de hijos. ¿Sí? La pareja original, entonces ya hay 2 parejas. Entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el sexto mes, ¿sí? Entonces así se representa y así es como iba surgiendo. Entonces, esta es la pareja original, sigue siendo una pareja adulta, pero mes con mes va teniendo una nueva pareja de conejitos. Ahora, la pareja original, bueno, la primera pareja que nació crece y hasta el tercer mes ya puede tener otra pareja de conejitos. Y esta, cuando ya están adultas, pues se siguen manteniendo y se siguen reproduciendo. Entonces, ya cuando llegan a cierta madurez, ¿sí? Van a tener parejas de conejitos. Entonces, se van incrementando. Aquí igual habría que ver cómo se va incrementando. De aquí a aquí no hubo incremento. De aquí a aquí hubo 1 de incremento. De aquí a acá igual hubo 1 de incremento. Y de acá a acá hubo 2 de incremento. Y aquí 3. ¿Sí? Se podría hacer lo mismo acá. Entonces, como no siguen un patrón, pero sí hay que saber esto. Estos números de aquí son los mismos de acá. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el siguiente incremento necesitamos 5. 8 y 5 nos darían 13. 13 y 8 nos darían 21. Y así sigue esta sucesión. Luego vienen unos ejercicios de manera individual que hay que resolver. ¿Cuál es el quinto término de esta sucesión? Aquí ya no estamos hablando de sucesiones aritméticas, ¿sí? Si nos regresamos más acá, ya no vamos a usar solo estas fórmulas, vamos a usar la de las geométricas. De hecho, vamos a hacer ese ejemplo o el que diga suma, ¿sí? Vamos a regresar hasta donde estaban las sumas después de la pareja de conejitos. ¿Cuál es el quinto término? Quiere decir que ahí vamos a buscar A5. A5 es nuestra incógnita. ¿Sí? Es nuestra incógnita. Empieza con A1 es igual a 4. Ahí es que estoy oprimiendo mal los... A1 es 4 tercios. A2, 8 novenos, A3, 16, 27, etc. Entonces ya no necesitamos 2, A4 y A5, pero como nos interesa A5, pues podemos sacarlo directamente con alguna fórmula, con las fórmulas de la geométrica. Entonces hay que saber cuál es el incremento. Para que de 4 aumente a 8, pues ahí se tuvo que haber multiplicado por 2. Y para que de 3
aumenté 9, ahí se tuvo que haber multiplicado por 3. Lo mismo acá, de 8 a 16 por 2 y abajo de 9 a 27 por 3. Entonces, nuestra razón R, como es geométrica, ¿sí? Como se está multiplicando, es de 2 tercios. 2 tercios. R es igual a 2 tercios. Entonces, acá atrás en nuestras fórmulas, cuando los queramos sustituir, vamos a usar A1, 4 tercios, R 2 tercios, que va a estar elevado a la 5 menos 1, o sea, a la 4, porque queremos saber el A4. ¿Sí? En el segundo problema, ¿cuál es el noveno término de la sucesión 2, 4, 6? Bueno, aquí sí es aritmética, porque aumenta de 2 en 2. Noveno término, A9. No la suma, sino nada más a ver cuál es el término que ocupa la novena posición. Aquí ya tenemos 3. Nada más vamos a aumentar 6 más, no 9 más, 6 nada más. ¿Sí? Entonces A1 es 2 y su diferencia también es 2, porque es el incremento. Entonces cuando lo metamos a la fórmula otra vez, la fórmula de aritméticas, vamos a usar esta. Siguiente problema. ¿Cuál es la suma de los primeros términos en la sucesión? Suma, ahora sí, necesitamos una S de los primeros 30. Entonces, S30. S30 es igual a incógnita. De la sucesión 1, 2, 3, 4. Son los números naturales, ¿sí? Los números naturales también son una sucesión, porque el incremento es de 1. D es igual a 1. N es igual a 30. Y es, otra vez dijimos, aritmética. ¿Cuál es la suma de los primeros números de la sucesión? Y ¿cuál es la suma de los primeros 10 términos de 1, 2, 4, 8, etcétera? Entonces aquí ya no es aritmética, aquí es geométrica. ¿Por qué? Porque se están multiplicando. ¿Por cuánto se está multiplicando? Por 2. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces aquí es una R de razón es igual a 2. N es igual a 10. Mi término original A1 es 1. ¿Sí? ¿Con qué empezamos esta serie? Con el número 1. Igual acá arriba. A1 es 1. A1 es 1. Bueno, lo dibujé mal. Pues para que no haya duda. A1 es este 1. A1 es 2. A1 es 3 medios. 4 tercios. Y queremos la suma hasta 10. Entonces primero tenemos que averiguar A10 y luego S10. Y el último, escribe los 5 términos de la sucesión. Esta sucesión es también especial, es como los cuadrados, pero esta sucesión se llama sucesión de Fibonacci, en honor de Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII, también conocido como Fibonacci. Ese era su apodo. Descubrió la sucesión que lleva su nombre justamente al resolver el problema de los conejitos. Una de las aplicaciones de dicha sucesión es la construcción de rectángulos áureos, cuyos lados de los cuadrados internos son los términos de la sucesión de Fibonacci. Entonces, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 8, 13, 23, etc. Aquí hay que hallar los 5 términos de esta sucesión. Si se representaran así en cuadraditos, pues va a ir creando lo que se conoce como un rectángulo áureo. Entonces, quitando esta pequeña diapositiva, pues, escribe los siguientes 5 términos. Ahora sí, ya tenemos los primeros 5. Tenemos incluso más.
hay que seguir la sucesión. Aquí no hay de otra más que hacerlo manualmente. Pero vamos a resolver el cuarto como ejemplo de una sucesión geométrica, porque hasta el momento no hemos hecho ninguna sucesión geométrica. Podemos hacer lo mismo con el 2 y el 4. Y justamente con eso terminaría la sesión. Entonces vamos a regresar a la anterior. Y vamos a empezar con la... con el número 4, que será también ejemplo para este. Porque en la 4 pues también necesariamente necesitamos el A10. ¿Sí? El término décimo para sacar su suma. ¿Sí? Entonces vamos a usar la 4, que nos va a servir también como ejemplo de la 2. En la 2 nada más tenemos que saber el término. Bueno, entonces voy a regresar con estos datos, nada más me los voy a aprender de memoria. A1 es 1, la razón es 2 y n es 10. Entonces regreso y vamos a poner esto. Marcador es igual. Vamos a buscar A10. Entonces empezamos con el número 1 que va a multiplicar a la razón que era 2. Bueno, así paréntesis. Que va a estar elevado a la 10 menos 1. ¿Sí? Entonces va a ser un 1 que va a multiplicar a 2 a la 9. Entonces cualquier número por 1 va a dar el mismo número. A10 va a ser igual a 2 a la 9. Entonces, ¿cuál va a ser ese número? Pues habría que multiplicar 2 veces. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Podemos poner 2 a la 3 a la 3. ¿Sí? Porque en leyes exponentes se multiplican. O hacerlo de manera 2 a la 3 a la 3. 2 a la 3 es 8. 8 a la 3, ¿cuánto sería? 8 a la 2 es 64 y no 64 lo tenemos que multiplicar por 8 otra vez. Entonces vamos a saber que el A10 en este caso es de 512. Ese número yo también ya me lo sé porque también es un número que se usa mucho en la informática. Recordando que un byte o un kilobyte son 2 a la 10, son 1024 bytes. O un megabyte son 1024 kilobytes. O un gigabyte son 10 a la 24. No, 1024 megabytes. Entonces, van incrementándose de 1024 en 1024. Y la mitad de eso es 512. Es decir, 2 a la 10 por la informática, uno sabe que es 1024. Y ya nada más sacamos la mitad porque al sacarle la mitad lo estamos dividiendo entre 2, entonces el exponente se reduce en 1. Entonces 2 a la 10 es 512. O como decíamos, 2 a la 3 son 8 y 8 a la 3 pues sería lo mismo que 8 a la 2 por 8 a la 1 por las leyes de exponentes. Entonces cuando multiplicamos 64 por 8 nos debería dar 512. 8 por 4, 32, llevamos 3. 6 por 8, 48. Y 3, 51. Entonces, 512. Por los dos métodos se puede saber. Yo me lo sabía de memoria. Ahora sí, ya sabemos que A10 son 510. Y ya los metemos en la fórmula de abajo. Entonces, bueno, S no sería S, sería la S10. Porque estamos buscando la posición número 10. O la suma de los números que llegan hasta el número 10 va a ser igual a n, que lo acabamos de descubrir, 512, que va a multiplicar a r, la razón, que es el 2,
y a eso le vamos a restar el término original, menos 1. ¿Sí? La sucesión empezaba con el 1, 1, 2, 4, 8, etc. hasta llegar al 512 sobre R menos 1. La razón R es 2 menos 1. Entonces, 512 por 2 serían 1024, como ya hemos dicho anteriormente. ¿Sí? 1024 menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 1. ¿Sí? Entonces al final vamos a tener que es 1023 porque 1024 menos 1 serían 1023 sobre 1, pues queda lo mismo. Entonces la suma de todos los números que van del 1 al 512, que se llaman pues números binarios o potencias del 2, pues serían 1023.